Estamos muy en familia. Este grupo de diálogo interreligioso es un grupo reducido y varias personas del grupo hoy no, por razones diversas, hoy no están aquí. ¿Cómo? Médico también. Claro, o sea, el médico, venedores de viaje, María dice que llegará un poquito tarde y luego tenemos algunas presencias nuevas en este encuentro que lo hacemos una vez al mes de diálogo interreligioso. Y hoy nos encontramos con Alex Telle, budista. Alex es un músico de la voz. Él dice que la música es lo que le ayuda a encontrar la paz interior, que luego es la que vive hacia el exterior. Y a nosotros, a este grupo, nos interesa el contacto con otras tradiciones religiosas y cada uno por algún motivo concreto. En general, porque a partir del Concilio Vaticano II, sobre todo en la Nostra Aetate y en la Ad Gentes, son dos documentos conciliares en los que se remarca la importancia del encuentro de los cristianos con otras tradiciones religiosas. En un momento, en los preámbulos del documento final, se hacía una mención explícita al budismo. Luego ha quedado ya dentro de un consejo general del diálogo con otras tradiciones religiosas y un diálogo que vaya más allá de lo anecdótico o de lo intelectual, sino un diálogo que nos lleve a conocer, a valorar, a compartir aspectos de las fes compartidas de esta realidad. También en estos documentos se dice que la fe son semillas de Dios dispersas y en esa dispersión, pues cada uno la vivimos como nuestra fe no, se concreta, ¿no? Por lo tanto, hoy tenemos la suerte de que Alex nos explique, nos cuente qué es el budismo y de nosotros de exprimirlo a preguntas, ¿eh? Esta mañana alguien me hacía una pregunta, ¿y por qué Alex, cómo dio el paso al budismo? Y yo le dije, eso ya se lo preguntas a él. O sea, le daremos un ratito para que él nos explique, pero luego es el momento de exprimirlo, de exprimirlo. Pues haz lo que quieras. Bueno, pues buenas tardes a todos y en primer lugar deciros que no quiero aburriros con tecnicismos ni con los palabras de los idiomas del budismo, que son el sánscrito y el pali, ni en los idiomas en los que se practica también, que son el chino, el japonés o el Para coreano. la- Sí, me gusta, bueno, todos los que nos consideramos budistas tenemos también el deber, en esta línea que tenemos de intercambio y de compartir nuestras creencias, de dar a porque, conocer. ¿verdad? Alex colabora en la Asociación Cultural en cuestiones interreligiosas ya hace unos cuantos años. Sí, por lo menos hace ya 2 años estoy aquí, Por lo efectivamente. menos desde que empezó, cuatro por lo menos, 4, sí, porque este año hemos hecho la cuarta edición de Música por la es Paz. verdad. Por lo menos cuatro. Bien, el caso es eso, como budista que me considero, y así como otros budistas se consideran, tenemos, digamos, si no el deber, por lo menos la máxima o la inquietud de dar a conocer qué es esto, ¿no? De lo que se diría en términos budistas de expandir el Dharma, que se llamará, veremos qué es el Dharma y todas esas palabras que suenan muy feas y muy complicadas, y también se dice mucho, ¿no? ¿Cuántas veces, por ejemplo, habremos dicho, pues esta persona no va a tener buen karma, o esto no da buen karma, o da mal karma? Efectivamente, lo decimos mucho. También vamos a ver qué son esas cosas y por supuesto os emplazo a que, de nuevo, cualquier consulta que tengáis, en la medida de lo que yo pueda responder, porque tampoco soy un gurú, simplemente soy un tío normal con el que siente afinidad con esta corriente religiosa, aunque tiene una línea difusa y ahora veremos muy interesante porque no es tampoco, una de las cosas que personalmente me atrajo es que no tiene el cariz de religión al uso, ¿no? ¿Es religión en tanto y cuanto? Pues sí, tiene una serie de conductas, una serie de máximas, pero es curioso en tanto y cuanto, para empezar, aunque sin meternos en camisa de once varas, es una religión ateísta. Es decir, el budismo como tal y per se no persigue la adoración a un dios. Ahora veremos de qué va todo esto. Bueno, budismo, ¿por qué se llama budismo? Budismo es la filosofía, empieza siendo una filosofía, con el tiempo se acaba por convertir en una creencia, en una religión, que la inició un príncipe nepalí allá en el siglo VI antes de Cristo, hará unos 2600 años, Siddhartha Gautama,
también conocido como Sakyamuni, es decir, el más sabio de los Sakya, es decir, el más sabio de todos los virtuosos, que es como se supone que le pusieron ese nombre. Y un poco ver cómo llega a esto, porque esto es un despertar espiritual que tiene él. Además, de hecho, es curioso, ahora que lo has mencionado también, la figura, yo desde que en mi caso personal me decanté por el budismo como que admiro más a Jesús, porque veo que realmente Buda y Jesús, o Siddhartha Gautama y Buda, y Jesús, perdón, aun viniendo de culturas y de orígenes completamente diferentes, tienen un mismo fin, que es un despertar espiritual. En el caso de Jesús, desde el judaísmo, y en el caso de Siddhartha Gautama, desde el hinduismo, ¿vale? Él vive en una sociedad hinduista, la religión hinduista, como sabemos, es una de las más antiguas del mundo, empieza en los Vedas y luego se desarrolla con el Bhagavad Gita, el cual define pues, que hay un sistema de castas, en fin, y él pertenece a la casta privilegiada, la casta de los brahmanes, es decir, una casta de gente en esta sociedad de castas que se dedica básicamente a la vida contemplativa, a la meditación, al crecimiento espiritual, tienen una serie de prohibiciones y de privilegios que otros miembros de otras clases inferiores no tienen. ¿Buda qué significa? Buda, en realidad, la palabra correcta sería bodhi, en sánscrito significa el despierto, el iluminado, el que está despierto, el que está espabilado, para que no sea... Hablando mal y pronto es que está espabilado. Me gusta explicarlo así por hacerlo más accesible, más de andar por casa. Alguien que está despierto, que se da cuenta de las cosas, ¿no? Que es consciente. Vale, ¿y él de qué es consciente? Bueno, él es consciente de que lo único que conoce es la vida del palacio, sus criadas, su esposa, tiene una esposa, llega a tener un hijo incluso, vive una vida feliz, de mucho lujo, de mucha opulencia. Ahí, por ejemplo, es contrario a Jesús, que Jesús es una persona humilde, que su padre es carpintero y su madre ama de casa, y él, sin embargo, no, él es hijo de reyes, él es un príncipe nepalí que tiene a sus esclavas y esclavos, tiene a su esposa, se considera, aunque en el budismo, luego en la vida de Buda, vemos que realmente la preocupación por Dios y la política no es algo que le preocupe especialmente, sino más bien su paz interior, aunque él como adorador, sí es verdad que se sabe que tenía especial predilección al parecer, o según parece, por Ganesha, una deidad del hinduismo que, en fin, abre caminos, en fin, se le atribuye una serie de propiedades. En fin, que él llega un día y precisamente, como digo yo, como solían decir nuestros mayores, no sé si era el burro o el diablo cuando se aburre mata moscas con el rabo, pues a él le pasaba un poco igual. Él vivía una vida de lujo, de opulencia y tenía curiosidad por saber qué había fuera del palacio. ¿Y para qué salió? Fue salir del palacio y se encontró con un mendigo muy anciano. Sobre todo le sorprendió la ancianidad, le horrorizó muchísimo ver el envejecimiento. Porque no es lo mismo un brahman súper bien cuidado, súper bien arreglado, a alguien viejo de una casta pobre e inferior, que vive en la inmundicia, que vive en la suciedad, en la indigencia, vio a un mendigo, vio a un enfermo, vio cómo robaba a alguien o vio cómo se peleaban por problemas de dinero y cuando salió volvió horrorizado a su casa y se dio cuenta de que había sufrimiento, había dukkha, que es como se llama en sánscrito, ¿no? Había un sufrimiento muy grande. Entonces, eso le llevó a pensar a él que él se sentía que no merecía la vida que llevaba. ¿Cómo es posible? Él tomó conciencia de esa injusticia, de cómo yo estoy viviendo aquí en el palacio con mi mujer a todo trapo, que no me falta nada, todo lujo, inciensos, perfume, la ropa más chula, la ropa más cara. Y acabo de ver a gente que literalmente se mata por un poco, por una migaja de lo que yo ya tengo. No, no está bien eso. Entonces él se sintió como que sintió que ese no era a lo mejor el camino y decidió dejarlo todo. Dejó a su mujer, dejó a su hijo, dejó su palacio y se fue a meditar con los samadhi. Los samadhi son los ascetas hindúes. Los ascetas hindúes básicamente llevan una vida de prácticamente indigencia, ¿no? Se habrán visto muchas veces, de hecho hay muchas sectas en la India. La India es ese país, ese crisol de culturas tan grande que tiene todo tipo de sectas y de creencias y donde todo tiene cabida y todo se da a la vez. En ese caos, pero también armonioso, ¿no? De cierto modo. Allí hay los Agori. Los Agori, por ejemplo, son una secta adoradores de Shiva que viven en la indigencia, que hacen cosas que a nuestros ojos de occidentales son horribles. Pero básicamente, para que nos hagamos una idea, los Samadhi viven una vida de completa indigencia, de retiro espiritual, viven básicamente con el voto de pobreza llevado al extremo.
se desprenden de ropas, no se perfuman, es decir, todo lo contrario. Buda se vio que no comía, bueno, Buda, Siddhartha. Buda en realidad, como veremos, es un título, realmente no es el nombre es el que se le ha puesto él, ese apodo, pero en realidad Buda en realidad es una figura y un estado en el que, como veremos, podremos, en teoría, según el budismo, cualquier persona puede alcanzarlo. Bien, la Siddhartha se dio cuenta de que ese no era el camino, es decir, pasaba hambre, pasaba calamidad, pasaba miseria, indigencia, no se bañaba, no comía, estaba extenuado de los ayunos y de las prácticas meditativas y se dio cuenta de que ese tampoco era el camino. Se vio tirado en el río, alguien lo recogió por piedad porque estaba fatal, muy mal, y ahí también, y eso le llevó a otra frustración porque se dio cuenta que ese tampoco era el camino. Según dice la leyenda, se sentó debajo de una higuera, que ese es el árbol en cuestión, el árbol sagrado del budismo, que es la higuera, se sentó debajo de una higuera y tras meditar encontró, encontró, digamos, su propia verdad, que se resume en lo que es el camino del budismo. ¿En qué consiste el budismo? Esto nos lleva a qué conclusión llega Buda debajo de ese árbol. Que lo que es verdaderamente cierto es que en el mundo existe el sufrimiento, en cualquiera de sus formas. Y nadie se escapa de él. Tiene unas causas, pero también hay un camino para evitarlo. Y esa fue su iluminación, esa fue su bodhicitta, que se llama, o al alcanzar esa budeidad, que se llama, esa iluminación, ¿no? Llegar a esa respuesta que uno quiere encontrar. Tuve un maestro de artes marciales que me dio la mejor definición de iluminación que yo he oído en mi vida, con ejemplos muy llanos. La iluminación es, imagínate, tú vas caminando por la calle y te encuentras a alguien que te quiere sonar, te suena muchísimo, pero en ese momento no sabes quién es. Llegas a tu casa, te olvidas del tema, después de haber estado 5 minutos pensando en quién demonios puede ser esa persona que no sé quién es. Llegas a tu casa, son las 9 o las 10 de la noche, has terminado de cenar, te haces tu colacao, lo que te guste tomar, y justo cuando estás removiendo el colacao en la leche, ya sé quién es esa persona. Eso es iluminación. Pues él tuvo, según mi maestro de artes marciales, que tuve en ese momento, esa es una muy buena, para mí no fue una muy buena definición de iluminación, ¿no? Entonces, Buda tuvo esa iluminación, Siddhartha Gautama tuvo esa iluminación, ¿no? Que si tiene unas causas, hay un camino para evitarlo, y ese camino es lo que él conoce como Dharma. Dharma significa literalmente rueda. Básicamente, o también se le conoce como noble sendero óctuple, porque son 8 pasos. Hay varios, o sea, hay varias formas de llegar o de andar por ese Dharma, empezando pues por el buen pensamiento, el bien hablar, el bien obrar, el bien ganarse la vida y luego, por supuesto, se alcanza a través de la presencia o de la presencia plena en el aquí y el ahora. Buda llegó a esas conclusiones. Todo esto y todas sus prédicas están recopiladas en uno de los libros sagrados que hay en el budismo, que es el Canon Pali. Se llama así porque está escrito en nepalí, en la lengua de Buda, que era nepalí, y él cuenta, más bien se recogen ahí, los sermones que él da. Están escritos en Pali, son varios sermones. Con el tiempo, el budismo va avanzando como corriente religiosa, científica. En algunos países, pues en la India, al principio ningún profeta, nadie es profeta en su tierra. En la India, pues evidentemente no termina de cuajar hasta que un rey, precisamente el rey Asoka del hinduismo, se convierte al budismo y se vuelve de pronto súper piadoso, porque tenía fama de ser cruel, pero hasta que conoce el budismo se vuelve piadoso. Llega hasta China. En China se va mezclando con las creencias locales, con el taoísmo más concretamente, con el confucianismo. Quien lo difunde es un budista también llamado Bodhidharma, que es el fundador del budismo Zen y es el de la corriente del budismo a la cual yo me ascribo, porque el budismo tiene muchísimas corrientes, le sucede como a cualquier otra religión, que tiene muchísimas formas de entenderse, de Corea, Japón, y a día de hoy pues hay muchas escuelas de budismo, casi tan, yo me atrevería a decir casi como grupos puede haber, pero básicamente se agrupan en dos grandes grupos, budismo Theravada y el budismo Mahayana. ¿Dónde se practica el budismo Theravada? Se practica a día de hoy en Camboya y en Tailandia. El budismo Theravada básicamente defiende que la forma de alcanzar esa iluminación es seguir el Dharma a rajatabla y a pies juntillas. Básicamente vivir como un monje.
leerte el Canon Pali y seguir lo que dice el Canon Pali a pie juntillas. Es decir, todas las normas monacales que tienen los monjes budistas. Por ejemplo, pues ser vegetarianos, estrictamente vegetarianos o veganos, hacer una rutina de ejercicio físico, no tener el pelo largo, no llevar barba. Yo, sin embargo, el pelo no puedo decir lo contrario, pero la barba sí la tengo. No pueden perfumarse, a mí me gustan mucho las colonias, no lo puedo evitar. Igual, también como, y también, por ejemplo, cualquier gurú que me oiga va a decir, oh, sacrilegio, me da igual, yo como carne y me encanta, sí que no tengo ningún problema en decirlo y en admitirlo, porque de hecho parte del budismo precisamente está en aceptar la propia naturaleza de uno, al menos tal y como yo lo entiendo. Bien, y luego está la escuela Mahayana, que es... Ahí ¿Sobre qué año sí, Buda, sobre qué año? Sí. en el siglo sexto antes de Cristo, o sea, en el año 500 más o menos antes de Cristo, fue cuando él nace, bueno, se muere también ahí. Él se muere en el siglo quinto antes de Cristo, se muere con 80 años, de hecho, además. Bastante longevo para en esa época, sí, sí. Pero básicamente las enseñanzas de Buda vienen a enseñarnos que Buda no es de hecho, Buda no es venerado ni como un dios, es uno de los grandes tópicos del judaísmo. Buda no es el dios del judaísmo, ni es un profeta. Buda es simplemente una persona que ha alcanzado, ha llegado a una verdad que a él le cuadró, hubo gente que le siguió, quedó por escrito y que a día de hoy mucha gente decide seguir. ¿En qué consiste esto? Escapar del sufrimiento, alcanzar la ausencia del mismo, que es el nirvana o el nirvana, es decir, la ausencia de lo que genera el sufrimiento. ¿Qué genera el sufrimiento? Lo genera la ira, lo genera el apego, es decir, el miedo a la impermanencia, ¿no? El budista entiende o trata de entender que lo que verdaderamente existe es la impermanencia. Lo que verdaderamente es decir, no sentir apego, es decir, que bueno, hoy estoy aquí, mañana no sé cómo voy a estar, pero hoy, ahora mismo, aquí, a las 7:20 casi que son de la tarde, sentado en esta mesa, yo estoy aquí con vosotros, dando una charla, pasándolo muy bien. De aquí a una hora no sé dónde estaré, igual me estoy tomando algo, no lo sé dónde estaré, pero eso ahora mismo no me debe de importar. Si yo ahora mismo andara pensando en todo lo que tengo que hacer o todo lo que me va a pasar de aquí a un día, vendría la ansiedad y esa ansiedad te lleva al sufrimiento. La avaricia también es uno de los que se llaman venenos del budismo, ¿no? La avaricia o la codicia, es decir, el querer codiciar bienes materiales, también es una causa de sufrimiento. También es causa de sufrimiento la ira y todas las cosas que te atan a la permanencia, ¿no? Se refiere a todo, si uno es esclavo, por ejemplo, de sus pasiones, también es malo. Y eso nos lleva a los... ¿Por qué se llama rueda de eso, los principios del budismo? Porque cada paso del sendero octuple está conectado entre sí y te va llevando uno inevitablemente hacia el otro. Y cuando has llegado al octavo, vuelves al principio. Es una rueda y una rueda y una rueda y una rueda. De modo que cuando has llegado a la meditación, que es el octavo paso, el alcanzar el aquí y el ahora, que es la única forma de alcanzar el nirvana, todo eso te lleva al aspecto de la sabiduría sapiencial, al aspecto de la sabiduría, al aspecto del pensar bien o el pensar correctamente y del hablar correctamente. Con el tiempo se va limando tu conciencia. No es un trabajo externo, sino más bien interno. Es decir, como hablamos en nuestros encuentros de la paz y como comentaba siempre, el trabajo que hace el budismo es interno, es cada uno para cada quien. De nuevo, para que nos resulte más familiar, en el budismo también se llaman koan en el budismo zen, que serían el equivalente a nuestras parábolas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, para que veáis hasta qué punto es accesible y de qué va todo esto, más que yo hablaros, que ya os he contado en qué consiste, y luego si tenéis preguntas, por supuesto, y surgirá más conversación, pues lo contaré. El- Hay varios koan donde se nos cuenta algunos aspectos en la naturaleza del budismo que son bastante significativos, ¿no? Y luego, más en concreto con el budismo zen, si queréis saber más sobre el zen, también puedo explicar, ¿no? Pero uno de los más conocidos es Buda estaba en su lugar de meditación con sus discípulos y se le acercó un hombre, porque siempre que en aquella época cuando surgía un hombre sabio, todo el mundo iba a hacerle preguntas. Si habéis leído el hadith, por ejemplo, del Islam, también veremos que muchos de los hadith, es decir, de los dichos o hechos del profeta, son cuestiones que le plantean al profeta, desde las más trascendentales hasta las más variopintas, como llegué a leer yo, que si un musulmán puede beber de un vaso que está roto. Entonces, pues, ¿Puede beber qué? puede beber de un vaso que está roto. Ah, Y mamá le responde, pues hombre, si bebes de un vaso que está roto, te vas a cortar, hermano. Así que no lo hagas. ¿Sí? Entonces, literal, lo podéis buscar. En fin.
Que en el caso, por ejemplo, bueno, vino a ver un hombre y le preguntó, Siddhartha, ¿a que existe Dios o a que existen los dioses? Buda se le queda mirando y le dice, ¿y a ti quién te ha dicho eso, eh? Eres un engañado. Te han engañado. ¿Tú de verdad te crees que existe? Pero a ti quién te ha dicho eso, anda, estás muy, muy confundido. Vete y reflexiona sobre lo que me has dicho. El día siguiente vino otro hombre y le preguntó, ¿tú que eres tan sabio, Siddhartha? Dime, ¿a qué es verdad que no existen los dioses? ¿Tú qué te crees? ¿Tú qué sabes? Anda, anda, no tienes ni idea. Ve y buscas. Y luego me cuentas. Al día siguiente vino un hombre muy confundido, vino un hombre muy que no sabía qué pensar, no sabía, de verdad tenía, estaba atravesando una seria crisis espiritual, no sabía, el hombre estaba perdido y no sabía qué hacer. Y iba a preguntarle, mira, me han dicho, Siddhartha, que eres un hombre sabio, y yo la verdad es que no sé qué creer. A ver, cuéntame. Pues no sé qué creer porque algunas personas dicen que existen los dioses, tienen sus pruebas, lo pueden demostrar, pero es que también hay personas que dicen que no existen los dioses. No sé qué creer, porque también tienen sus pruebas que lo demuestran y son bastante creíbles. Y yo no sé qué creer. Entonces Buda lo mira, le pone la mano en el hombro y le dijo, quédate aquí conmigo y cierra los ojos y respira. Al cabo de un rato, el hombre abrió los ojos, llorando, emocionado, le dijo algo al oído a Buda, se puso a sus pies y le dijo, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias porque ahora sé la verdad, la he encontrado. Los discípulos se quedaron desconcertados, ¿no? Y dijo uno, ¿qué ha pasado? Y le responde Buda, muy sencillo. Hace 2 días vino un hombre pidiéndome que le confirmara que existían los dioses. El hombre no quería, el hombre ya sabía que existían los dioses, simplemente quería que yo le confirmara. Y yo no soy quien para confirmar nada. Por eso no le di una respuesta. Y le dije que no tenía ni idea, porque es verdad, él qué sabe. Al día siguiente volvió a venir otro hombre y lo mismo. Pero este quería que yo le confirmara que no existiera lo que no existían los dioses. Y yo le dije, ¿tú qué sabes? Porque es que es verdad, él que sabe. Él cree que lo sabe. Yo lo mandé a que reflexionara y viera a ver si es verdad. En cambio, el que vino con la mente vacía. Él dijo que no lo sabía, y es verdad, no lo sabía. Él me dijo que había gente que decía esto y que tenían razón, pero es que también había otros que decían lo otro y tenían también razón. Cuando acalló todo, encontró su verdad. Y bueno, ¿y cuál fue la verdad? Y Buda le dijo que eso no le competía el decírselo, que eso era una cosa que él solo sabía y que si él quería, que se lo dijera, pero que él no iba a hablar. Ahí termina la historia. ¿Esto de qué nos habla? Nos habla precisamente de la mente correcta, del pensamiento correcto. O, por ejemplo, con respecto al apego, hay otro koan muy bueno en el que un mendigo vivía todo el rato pendiente, pendiente del recipiente del cuenco donde echaban las limosnas. Se lo fueran a robar y no dormía y era una movida, era todo muy... y siempre vivía con miedo y eso con el tiempo lo volvió hostil, le quitó el sueño, le quitó el apetito, incluso no comía por con tal de cuidar el cesto del dinero y lo vio Buda, se dio cuenta y le preguntó, ¿qué te pasa? Y dijo, mira, que es que lo único que tengo es esto y no consigo de ninguna manera nada, no me dan limosna porque soy desagradable con la gente, además, por más que lo intente, no me dan nada, de verdad, estoy muy cansado, no puedo más. Y es que el cuenco, y es que el cuenco, y le dijo Buda, deshazte del cuenco. Y le dijo, ¿cómo me voy a deshacer del cuenco? ¿Tú por qué estás así? Pues porque quiero perder el cuenco. Le cogió el cuenco y se lo tiró. Y le dijo, vienes y me cuentas después. Al cabo del tiempo, se volvió a encontrar con el mendigo, pero el mendigo esta vez tenía un pequeño negocio, le fue bien
Y le dijo, efectivamente, tenía razón, fue soltar en Cuenco, que es lo que me estaba quitando de estar aquí y ahora, y a partir de ahí primero me calmé, y cuando me calmé y me centré, todo se arregló solo. De nuevo, esto nos habla del apego, ¿no? De cómo el apego, el apegarnos a una idea, en este caso al cuenco, el apegarnos a nuestro propio cuenco, es lo que nos frena de avanzar y nos genera un sufrimiento. Y lo que hizo Buda fue decirle, a tomar por saco, con perdón, el cuenco, si eso es lo que te está generando sufrimiento, pues fuera. Y luego, con respecto a también hay otro koan en el que una mujer muy afligida le contó que tenía un problema muy gordo, muy gordo, muy gordo a Buda y que no sabía cómo actuar y que si él tenía el remedio. Y le dijo, sí, lo tengo. Quiero que vayas a una casa, a la primera que encuentres. Fíjate si tienes barrios y calles para explorar. Quiero que vayas a una casa y que pidas un grano de mostaza de una casa en la que nadie haya tenido un sufrimiento o un problema. La mujer decidida fue llamando puerta a puerta. Hola, buenas, ¿tenéis grano de mostaza? ¿Tenéis grano de mostaza? Sí, vale, ¿y tenéis problemas? Que si tengo problemas, mira, se me ha muerto mi hijo, se me ha muerto tengo un dolor, una pena en el corazón. Vaya por Dios. Fue avanzando, avanzando, toda la ciudad y se dio cuenta de que en todas las casas había problemas. Y Buda le dio entonces así la primera clave para resolver eso. ¿Ves cómo existe el sufrimiento? Y ahí se queda el cuadro. Ya que hicieron o no la mujer, solamente lo saben ella y Buda en el momento. Como vemos, también hay parábolas, ¿no? Que eso es, de hecho, por eso también empecé a mirar más todavía la figura de Jesús, porque él explicaba todas sus ideas y todo su sentir de cómo él vivía la espiritualidad y la fe con parábolas y con metáforas. Pues Buda exactamente igual. Eso es básicamente bueno, eso es lo básico, lo que debemos saber que es en esencia el budismo. ¿Cuál ha sido la gran aportación del budismo a Occidente? A día de hoy, bueno, hasta a día de hoy está muy de moda, ¿no? De hecho, es un producto comercial, no lo neguemos. El mindfulness se ha puesto muy de moda, eso que llaman el mindfulness, que es básicamente el estar aquí y ahora, eso es budismo puro y duro, sin ir más lejos. Pues concretamente viene del budismo zen. El estar aquí y ahora viene del budismo zen. Es básicamente lo que debemos saber sobre budismo, amén de pues, todo lo que ya he contado, ¿no? Y si, bueno, si queréis, si ahora, si tenéis alguna pregunta, queréis saber más o claro que aunque empecemos el diálogo, ahora si queréis, pues con gusto ya ves tuyo, encantado. Sí, Alex, has dicho al principio que en el budismo hay como varias escuelas o varias Sí, líneas, ¿no? efectivamente. ¿Qué es lo que es común a todas ellas? Lo que identifica como budista, seas de una escuela o de otra, o Pues asumir las cuatro nobles verdades, que es la de que existe el sufrimiento, tiene unas causas, existe un camino para evitarlo y ese camino es el Dharma. Y aceptar el Dharma como el camino. Esas son todas las escuelas budistas, tienen eso en común. Luego ya hay variaciones, ¿no? Por ejemplo, el budismo tibetano sí que entra dentro de lo esotérico y de lo deísta, ¿no? Igual que el budismo Mikyo, que es el budismo esotérico japonés, también entra en lo esotérico, en el terreno de lo esotérico y de la adoración a ciertas divinidades, ¿no? Bueno, tendamos divinidades en el budismo, cuando tú alcanzas la budeidad o el nirvana, eso te convierte en lo que se conoce como un bodhisattva, que para que nos hagamos una idea, salvando las distancias culturales, serían el equivalente a los santos cristianos. Es gente que ha alcanzado una comprensión o un grado de fe, en el caso de ser un bodhisattva, no a través de un martirio, como si se puede ser santo en el caso de los cristianos, sino a través de haber alcanzado ese nirvana, ¿no? De haber que, súper bromeando un poco, la verdad es que seguir el sendero octuple y seguir una vida monacal sí que es un poco martirio, la verdad. Es privarse de muchas cosas y de muchos placeres que no nos engañemos, forman parte de la experiencia humana y es normal y mundano. Entonces, pues, encontramos pues, diversas líneas de budismo, pero todas tienen en común eso. Las cuatro nobles verdades y el sendero octuple. Y entender que la budeidad la puede alcanzar cualquier ser humano. ¿Cómo llegaste tú al budismo? Pues es una cuestión de afinidad personal. O sea, yo
como casi todo hijo de vecino, yo estoy bautizado, hice mi comunión. De hecho, era muy religioso cuando era más jovencito, era más religioso. De hecho, con 14 años aquí donde me veis me planté el sacerdocio también, porque me gustaba la teología, me gustaba el latín, me gustaba, y luego encima las virtudes, ya digo, desde pequeño no conocía otra cosa. Pero claro, luego lo típico, entras en la adolescencia, entras en conocer otras cuestiones, te das cuenta de que muchas veces la mano del hombre pervierte la espiritualidad y la convierte en otra cosa mezclada con política o interés propio, y ya dejó de interesarme. Y por supuesto de convicciones personales. O sea, ya con el tiempo vas explorando, voy conociendo, pero siempre me gustó y siempre me consideré espiritual. Entonces, ¿qué me llevó al budismo? ¿Qué me acercó más a él? Quizá que practicar artes marciales desde que era pequeño. Entonces, las artes marciales, sobre todo las japonesas y las chinas, casi todas ellas beben de un trasfondo filosófico que es el budismo, ¿no? En este caso, concretamente, el budismo Zen, que es una de las escuelas del budismo que está dentro del budismo mahayana. El budismo Zen que defiende que cualquiera puede alcanzar la iluminación si nos centramos en el estado de conciencia que se llama Dhyana en sánscrito, Zen en japonés, Chan en chino o Song en coreano, que es básicamente estar aquí ahora. Bodhidharma, que es el fundador de la escuela Zen, decía una frase que yo cito mucho: más allá de tu mente no tienes escapatoria. Para pensar, ¿eh? Eso quiere decir que somos muchas veces esclavos de nuestros pensamientos y te das cuenta de que todo está aquí. Todas las preocupaciones, ansiedades, sean reales o infundadas, todas están aquí y aquí, efectivamente. Luego, eso, de hecho, están aquí, pero la consecuencia es aquí. Y luego, lo que la mente calla, el cuerpo lo grita. Y es otra forma de sufrimiento también. Entonces, ¿qué persigue el Zen? Estar aquí ahora. El Zen, de hecho, pretende reducir los maestros de Zen reducen las distracciones a lo mínimo. O sea, uno ve, por ejemplo, una casa Zen y es muy pocos muebles, un espacio que casi que diría que es reducido, si no es, o si por lo menos es diáfano, muy bien aprovechado, muy buena distribución, pero muy sobria. Hay muchos con materiales muy sencillos, muy humildes. Incluso los ropajes que lleva un maestro Zen, por ejemplo, son bastante humildes. E incluso muchas veces, dentro del budismo Zen, hay otra frase que también es muy chula, que dice: cuando veas a Buda, mátalo. Eso quiere decir, cuando te encuentres con una persona, con un iluminado, con un gurú, que vaya, no, yo tengo la verdad, yo tengo la cual, ignóralo. Ahí no es. O cuando tú creas que has alcanzado una verdad espiritual, que sea, o de la que te haga pensar más de la cuenta, ahí no es. Sigue ahí. La iluminación se alcanza aquí ahora. El Zen, según dicen los propios maestros Zen, es como, de ahí te está la influencia del taoísmo. El Zen es una cosa que nada más nombrarla se rompe. Es un estado, una sensación que nada más nombrarlo se rompe. De nuevo, sí. No acabo de captar eso. Nada más lo que has dicho. Es decir, es algo que el Zen, para que nos hagamos una idea, estamos y no estamos. Sí, pues. Sí, por supuesto, por su... No, por supuesto. Sería cercano a la experiencia mística en Efectivamente. cristiano. Exactamente, acercarnos a la experiencia mística de estar aquí y ahora, pero sin esperar que veamos a un ángel o que veamos, en el caso del budismo, al propio Buda o vida. Simplemente la sensación de estar aquí y ahora. Es decir, si por ejemplo tenemos una atención plena aquí y ahora en lo que estamos haciendo, eso ya sería estar en Zen. Estar en este momento, pero con la mente en otro sitio, el Zen se va. Incluso cuando hablamos del Zen, ya se está yendo. Es una cosa que está y no está a la vez. Es un concepto curioso. ¿Qué significa la palabra Zen? Zen significa, es la forma japonesa de decir Dhyana, que es presencia. Zen significa literalmente presencia, estar aquí y ahora. Es tan sencillo como eso. Tan difícil, tan sencillo de explicar, pero tan difícil de llevar a cabo. ¿En serio? Efectivamente, cuando estás absorto en algo o estás concentrado en algo, eso es Zen. De hecho, si os fijáis, en el budismo Zen, la meditación se puede realizar a través de muchas maneras. No tiene que ser quedarse estático en una postura compleja con la respiración, que se hacen, son técnicas para meditar que existen, pero meditar es básicamente estar aquí ahora. Es decir, si por ejemplo estamos dando un paseo
sin música, a lo mejor simplemente pendiente del entorno, viéndolo y disfrutando de él, eso es meditar. Si uno está cosiendo, estamos meditando. Fregando los platos, efectivamente, para mí, yo siempre lo digo, para mí mi forma favorita de meditar es fregar platos o limpiar. Y además también, limpiar tiene una carga simbólica, si lo pensamos, ¿no? Que es limpiar nuestro entorno o acomodar nuestro entorno, pues de la misma forma que acomodamos y sacamos lustre a nuestro entorno, también hacemos lo mismo con nuestra mente. De pronto se me ha venido a la mente, porque a mí es algo que me gusta. Sí. Cura Hart Ujú. decía con mucha frecuencia, era un hombre sencillísimo y a fuerza de ser sencillo, la gente lo quería muchísimo, la gente que lo conocía. Y él se conoce que le preguntarían. ¿Quién? El cura de Ars. Cura de Ars. Y él decía, simplemente estoy mirando a Dios y él me mira. Tal cual. Tal cual. Y eso, por ejemplo, en el sufismo del Islam también existe, ¿no? Ese estado de amor, o el estado de amor en el que posiblemente viviría Jesús. Jesús viviría en un estado de amor y de gratitud, no un amor romántico, sino del amor genuino de cuando tú sales a la calle y te sientes en paz. Ves a un niño jugando y no te molesta. Ves a una señora mayor, por ejemplo, que ya va andando con el bastón y te inspira ternura. O ves, por ejemplo, una pareja de enamorados andando por la calle y te alegras por ellos. O sea, te alegras por ellos, te invitan los qué bonitos son. O cuando ves o una madre con un niño o una familia con un niño y te alegras por ellos. O ves a un perrete, a un gatete, esa sensación, eso es la paz que cualquiera puede sentir. Y eso es muy de andar por casa. Realmente el budismo, no, a ver, hay escuelas y sanghas, que es como se llaman las comunidades budistas, que es donde se queda para practicar. Cada sangha la lleva un gurú, un maestro, o un sensei en el caso del budismo zen japonés, en el que sí tienes que pasar por un ritual a lo mejor de iniciación, pero en función de, pero ya digo, yo sin ir más lejos, yo no estoy adscrito a ninguna sangha y yo simplemente he decidido seguir el camino del Dharma y como budista que me considero, pues para mí está bien y me siento feliz de compartir todo lo que yo aprendo y todo lo que yo descubro de esto, porque sigo descubriendo más. Mira, a cuenta de repetir lo que te iba a preguntar. Desde el primer momento, al menos me ha parecido, nunca has dicho, soy budista, sino me considero budista. ¿Qué diferencia hay ahí? Pues hay una cuestión de también de no identificarse demasiado ni de ser esclavo de una idea. Es decir, si yo me encasillara como budista diciendo soy budista, implicaría no ser coherente con otros aspectos de mi vida, en los que, por ejemplo, no casaría con lo que se dice el propio budismo y tampoco sería coherente con mi entorno, tanto en el que yo vivo como en el que yo he crecido. Es decir, yo, por ejemplo, no soy como el típico que se convierte y automáticamente siente rechazo por todo lo que ha vivido anteriormente. No, yo cada vez que sigo viendo un coche fúnebre a una iglesia me santiguo. O, por ejemplo, cuando entro a una iglesia también me arrodillo ante el altar y me santiguo, porque entiendo que así es el respeto, ¿no? E incluso también si me invitan a una boda, a un bautizo, a una comunión, con gusto voy y si hace falta comulgo. Entonces, pues, porque me he criado con eso y sería muy hipócrita por mi parte. Es decir, no he nacido ni en China, ni he vivido en un templo Shaolin. Me hubiera gustado, porque me gustan las artes marciales, pero no es el caso. Aunque ahora que lo pienso ya de adulto, digo, no me gustaría tanto por la vida tan dura que llevan y la disciplina que tienen, pero no. O no he nacido en Japón tampoco, pero es que luego uno lo piensa y el budismo también te llega, una de las máximas del budismo, que es el pensar correctamente, te lleva a tener un pensamiento crítico. De esa forma también te liberas. El budismo básicamente lo que quiere que tu mente sea libre, que tú no seas esclavo de cosas que te generen sufrimiento. Y tener apego hacia la propia idea también te genera un sufrimiento. O sea, si yo quisiera ser budista, si yo quisiera ser monje, tendría que venir completamente afeitado, completamente rapado, con mi túnica, exactamente, con mi... O sea, yo tendría que comprármela primero, que ni la tengo. O sea, que vaya budista de pacotilla soy, la verdad. Si no tengo ni la túnica ni el kit completo. Digámoslo así. Alex, en varios momentos de tu exposición, pues ciertamente has dicho, el budismo no es una religión, el budismo no hace una referencia directa a Dios y últimamente dices, hoy el budismo también es muy actual, está de moda, creo que has dicho. Sí, efectivamente. ¿No?
Y ciertamente hay cristianos budistas. Así es, Y el budismo es compatible. Una persona puede tener su propia tradición religiosa sí, y a la vez ser budista. efectivamente. Entonces te pregunto, en el budismo, esa, porque es más una filosofía, un estilo de vida, que incluso bien entendido te puede ayudar a vivir tu propia tradición. Así es. En el budismo, ¿hay algún límite? O sea, ¿hay alguna manera de vivir alguna tradición religiosa que sea incompatible con el budismo? Pues si esa tradición religiosa implica, por ejemplo, matar a alguien, manipularlo, engañarlo, hacerlo sufrir de alguna manera, mentirlo, que implique el consumo de drogas o cualquier cosa que ponga en riesgo la salud física, mental y espiritual de las personas, el budismo está claramente en contra de ello. Por ejemplo, el Islam o el mismo cristianismo es compatible con el budismo. Maneras de vivir estas tradiciones en un radicalismo que conllevan violencia Efectivamente, ya no serían eso es compatibles. completamente incompatible, efectivamente, con el budismo y yo creo que con cualquier forma de vida medianamente racional, independientemente de la fe, el fanatismo no es bueno en ningún caso. O sea, no es bueno en ningún caso, ni venga de donde venga, no es bueno en ningún caso. Me da igual desde los sectores de la Iglesia Católica, de iglesias protestantes, del Islam en todas sus vertientes, del judaísmo, que también lo conozco por mi trabajo, lo conozco bastante bien y tengo bastante trato. Incluso dentro del budismo también podemos encontrar formas de vidas radicales y ahí está la diferencia de escuelas y la diferencia de gurús, ¿no? No hay, digamos, una iglesia, aunque existe el Dalai Lama, porque el Tíbet, por ejemplo, sí es una teocracia, en donde el Dalai Lama es el jefe de Estado del Tíbet, y ahí sí siempre se han regido tradicionalmente por los principios del budismo. Ahí sí que es verdad que el Dalai Lama sí funciona, sí serviría como una especie de, llamémoslo, papa de, del judaísmo, perdón, del budismo, perdón, sí. Budismo. Entonces, sí. No, no. No, yo te quería preguntar, en la India, Ajá. ¿cómo se posiciona el budismo con las castas? El Todo el mundo budismo, puede hacer. el budismo, de hecho, rompe con el sistema de castas, se muestra completamente contrario al sistema de castas por su propia naturaleza, es decir, igual al ser humano. De igual forma que el judaísmo también iguala al ser humano o lo asocia más directamente a Dios que el propio judaísmo. El judaísmo marca una distancia muy grande del ser humano con Dios, donde cuando somos su criatura creada. En el cristianismo, Cristo dice, no solo somos sus criaturas creadas, somos sus criaturas creadas en tanto y cuanto un padre tiene un hijo, es decir, nos ama como un padre puede amar a su hijo. Pues en el budismo es igual, los seres humanos podemos acceder a esa iluminación. La iluminación no está reservada a los brahmanes, ni a la gente que vive que vive una vida completamente apegada a lo espiritual y a lo religioso. Cualquier persona podría o debería ser capaz de alcanzar esa liberación, ¿no? Porque el hinduismo es muy determinista. El hinduismo, sí es verdad que es muy determinista en tanto y cuanto pues plantea que en base a las naturalezas o las gunas que hay, esto se ve en el Bhagavad Gita, eh, cada uno tenemos unas naturalezas y pertenecemos a un tipo en base a nuestra naturaleza espiritual y física, pertenecemos a una casta. Y según la casta en la que nos ha tocado vivir, pues tenemos que hacer una cosa u otra. Pero como existe la reencarnación, cuando nos muramos o si nos matan, da igual, porque reencarnaremos en otra casta en función de cómo nos comportemos. Eso dice el hinduismo. El budismo prefiere hablar más de renacimiento. Es decir, tampoco podemos estar seguros ni tenemos la certeza de que si te mueres, te vas a reencarnar. Eso me atrevería a decir que casi ninguna relación, ni casi ninguna religión quitando lo dogmático, podría estar seguro de ello al 100%. No, hasta el momento eso solamente lo saben quienes se mueren realmente, siendo realista. Entonces, pues, el budismo lo que habla es de renacimiento, es decir, tus acciones, y esto viene del hinduismo, generan un karma. Karma no es el equivalente a palo zanahoria, para que nos entendamos. De lo he hecho bien, voy al cielo, lo he hecho mal, voy al infierno. El karma es simplemente, o karma, es la acción mecanicista, la física mecanicista que se llama. Yo hago algo y tendrá una serie de consecuencias. Negativas o positivas es un juicio que nosotros como humanos podemos darle por nuestra mentalidad, pero objetivamente no son ni buenas ni malas, simplemente son. Es decir, tengo sed. ¿Qué hago? ¿Me espero a beber agua o bebo directamente agua? ¿Qué pasa si no bebo agua? Pues que voy a tener carraspera. Pero a lo mejor tengo delante de vosotros genero la sensación de que soy un tío estoico que aguanta ahí sin beber agua.
Pero francamente, tengo mucha sed y me voy a echar agua. ¿Qué puede pasar? Que me aclaro la garganta, que a lo mejor, y evidentemente, eso de que vosotros podéis pensar que soy un estoico, que soy humilde, son una película que me he montado yo en mi cabeza, que no existe, de nuevo ves la trampa de la mente, por no obedecer una cosa o por no hacer una cosa que yo sí he querido hacer en ese momento, que es natural, beber agua. Entonces, ahí está el tema. Yo he generado un karma ahí. Cuando esa serie de consecuencias que yo he generado es un karma. Evidentemente, buenas o malas, tiene una serie de consecuencias. Eso es cuando el budismo llama karma, es la física mecanicista. Si yo hago esto, pasará esto, que a su vez dará lugar a esto otro y así. Todo en conexión, evidentemente. ¿Cómo se trata la enfermedad mental en el budismo? La depresión, por ejemplo, el sufrimiento, La depresión es... o algo más que... No, efectivamente, cualquier enfermedad, ya sea mental o física, es sufrimiento y tiene unas causas. En este caso, pues la enfermedad física tiene unas causas que son pues, alopáticas, dependía en función de la creencia de cada uno. Si son alopáticas, pues te tomas un medicamento, vas al médico. Si quieres de la homeopatía, pues te tratas de forma homeopática, pero siempre buscando el bienestar para tu cuerpo, porque en definitiva el budismo persigue, una de las, de hecho, dentro del sendero octuple está el bien obrar. ¿El budismo tiene mandamientos? No tanto así, más bien tiene un código mínimo de conducta, que no dejarían de ser como los 10 mandamientos, que básicamente es no violencia, ni física, evitar la violencia física, verbal, no robar de ninguna manera, en no violencia se incluye el no matar, por cierto, no intoxicarse, ya sea físicamente a través de sustancias, por ejemplo, el alcohol en el budismo, en teoría está prohibido, aunque mi interpretación que yo hago está prohibido emborracharse. ¿Fumar está prohibido? En teoría sí. Si te fumas un cigarro, yo no fumo, pero el que se fuma un cigarro no es lo mismo que el que se fuma una caja entera todos los días y tiene un problema con el tabaco. Las conductas sexuales, eso es un tratamiento interesante. ¿Cómo se vive la sexualidad en el budismo? ¿Los monjes budistas pueden casarse? Pueden casarse, pueden tener relaciones sexuales, no guardan celibato. Pero sí es verdad que no abusan de ello e intentan no caer en la lujuria. Es decir, entienden que en el caso, pues las pulsiones sexuales son parte de la naturaleza humana, se tienen y es normal, pero lo que no podemos caer tampoco es en la lujuria de ver a las personas como cachos de carne. Entonces tienen una conducta sexual lo más, tienen un enfoque de decir, el sexo en el budismo se entiende que está bien con tu pareja o con una persona con la que tú tengas un vínculo emocional, ya sea casado o pareja. Lo que ve mal, por ejemplo, es acudir a prostitución, ser infiel a tu esposa o meterte en un matrimonio o meterte en otra pareja. Son cosas que como veis, son de cajón, que no tampoco, que no tiene nada especial en realidad. Ya que has sacado el tema de la mujer, Sí. cómo vive la mujer. Pues la mujer en el budismo, la verdad, Que hablamos de monjes. existen monjas también budistas, existen monjas, existen abadesas también, existen monjas, pero sí es verdad que esto quizás sea un factor cultural y es una crítica que yo también le hago al propio budismo, y esto me imagino que le sucede también en muchas otras religiones, que hay un machismo estructural. Es decir, es un mundo de hombres y la mujer pues tiene cabida, pues, básicamente una mujer budista que sea laica, básicamente su deber es el de ser una buena esposa. Y con eso no estoy para nada de acuerdo. O sea, limitar a la mujer a que simplemente sea esposa es limitarle, ya no solo como mujer, como ser humano, limitarnos a simplemente ser seres casaderos es limitarnos todo nuestro potencial. No hay gurú mujer. Pues si los hay, lo desconozco, la verdad, pero no me extrañaría que los hubiera, sobre todo a día de hoy. No me extrañaría que los hubiera, la verdad. O sea, Que sí lo hay o que no. Es que no, como pues dice. no digo que no sé si las hay, pero no me extrañaría que las hubiera. Exactamente. Sí, sí. Las prácticas del buen budista, Ujú. ¿cuáles son? Las prácticas religiosas, las prácticas budistas. Las prácticas budistas, bueno, de base, pues, como me dijo mi abuelo en su momento, tu mejor religión tiene que la mejor religión es la de ser una buena persona, no hacerle daño a nadie, en esencia. Pero eso creo que es universal a todos. Pero
En el caso concreto del budismo, practicar, hay una serie de prácticas que eso lo puede hacer cualquiera sin necesidad de ser budista. De hecho, viene muy bien y psicológicamente tiene un efecto en la mente. Yo hay una cosa que hago todas las mañanas, esto lo comparto, una cosa que hago todas las mañanas, tengo mi pequeño altarcito en casa, mi rincón donde yo me dedico donde yo hago mi meditación de por la mañana y básicamente me coloco delante del altar, tomo conciencia de mi cuerpo, de mi presencia física a través de la respiración y de la relajación y básicamente practico el siguiente ejercicio. Practico el siguiente ejercicio mental. Primero, me perdono y me hablo bien lo más difícil. Parece que no, pero es lo más difícil. Primero, me perdono, me alabo bien, me alabo y me consuelo a mí mismo, si lo necesito. Consolarme o perdonarme. Si no, me hablo bien. O me dedico una frase amorosa y me deseo bien a mí mismo. Me deseo bienestar físico, mental y espiritual. Luego pasamos al siguiente nivel. Esto es lo fácil. Al ser que más quieras en tu vida. Tu pareja, tu marido, tu mujer, tu hijo, tu mejor amigo, en ese momento, o lo que se te venga a la cabeza, le hablas bien. Si te ha hecho algo malo o tú sientes que te ha hecho algo que no te ha gustado, le perdonas o tratas de comprenderlo y de tener empatía por él y le deseas por lo mismo que te has deseado a ti. Luego pasamos a otro nivel, sigue siendo fácil, que es amigos, otros familiares, seres con los que están dentro de la categoría de seres queridos, pero no es tu ser más querido. Entonces, a ellos lo mismo, igual. Luego pasamos a desconocidos, a gente que no te ha hecho nada, pero tampoco, no te ha hecho nada malo, pero tampoco te toca, ¿no? Alguien que te has encontrado por la calle, alguien que te ayuda indirectamente y no lo conoces, por ejemplo, por poner un ejemplo tonto, un conductor de autobús, una cajera de un supermercado, cajero de un supermercado que te ha sonreído, un vecino que te ha abierto la puerta, eh, un coche que te ha dejado pasar en el cruce y podía no haberlo hecho, alguien que haya tenido una pequeña muestra de amabilidad contigo o alguien con quien tú, desconocido, hayas tenido una muestra de amabilidad con él. Cuando ayudas a una señora a pasar o a un señor, cuando, en fin, eso le das lo mismo, ¿no? Luego viene la parte más difícil. Esto quizás sea la más difícil del ejercicio. El que diga que no miente. Todos tenemos una persona a la que no llamarle enemigo, pero sí tenemos ciertos resquemores o ciertas cosas que nos duelen de esa persona, pensar en ella, y le atribuimos o nos dejamos convertir en esa emoción que sentimos por ella y caemos en sufrimiento de nuevo. No sé si habéis visto Star Wars. Sí. Sí. ¿Qué le dijo Yoda al respecto de Anakin? Siente miedo. El miedo lleva a la ira al sufrimiento y el sufrimiento al lado oscuro. Entonces, muchas veces nos envenenamos. Eso también es otra forma de intoxicarse en el budismo. Intoxicar es hablarle mal a alguien, o sea, hablar mal de alguien, difamar a alguien o incluso retroalimentarte. Por eso me gusta también del cristianismo y con el tiempo también he comprendido y he entendido bien el concepto de perdón del cristianismo. Perdonas a la otra persona, pero también te alivias tú a ti mismo. O sea, te quitas tú ese dolor, esa carga de ese sentimiento tan feo que tú tienes. Entonces, te paras y piensas en alguien que te haya hecho algo que no te ha gustado, que te ha hecho sufrir. Ya depende de lo que te quieras torturar, ¿no? Pero dices, venga, entiendo por qué lo has hecho. Sé que no eres mala persona. O a lo mejor sí lo pretendías, pero estás equivocado. Prefiero pensar que estás equivocado, que has sobrado por ignorancia, a que lo has hecho con maldad. Así que pido porque salgas de ese error. Yo te perdono lo que me has hecho, pido que tú también encuentres felicidad y te deseo bienestar para que tú también seas feliz y si nos volvemos a ver o nos volvemos a encontrar, no sintamos eso, que por lo menos no sintamos eso. Y luego ya en última instancia, desear eso mismo para todos los seres sintientes. El budismo habla de seres sintientes, es decir, los seres que pueden sentir. Entre ellos se inculcan animales, por eso también el vegetarianismo está presente en el budismo, porque también siente esa empatía o esa compasión hacia los animales. Entender que tienen que morir algunos para que podamos comer es, es un dilema moral que se plantea el propio budismo y el propio Buda realmente también. Aunque él lo tuvo siempre fácil porque los brahmanes de base son vegetarianos, no comen carne. Las carnes son para los parias, para la gente que no tiene,
que tiene bajos instintos según el sistema de castas hinduista. En Europa, aparte de Asia, por supuesto, pero en Europa, ¿qué países son más budistas, digamos? Pues yo diría que, sobre todo el Reino Unido, por una cuestión de inmigración, es decir, hay mucho nepalí, mucho chino. Por moda, pues pon tú que yo diría que los más cosmopolitas de Europa hoy por hoy, Francia y Alemania, ¿no? Aquí en España, pues bueno, sí, también está cada vez pegando más fuerte, pero sobre todo yo diría que en general en todo el mundo, sobre todo por el tema del mindfulness, que es la parte más amable y más accesible del budismo, al que podemos acceder independientemente de nuestra confesión o nuestras creencias. Se puede acceder a eso, porque incluso, por ejemplo, los budistas japoneses, si van a un templo, son un santuario sintoísta, que es la religión más primigenia de Japón, que es una religión animista, y tienen que rezar, reza. En China igual. En China uno puede ser taoísta y adorar a las divinidades locales o a las divinidades taoístas, que las hay, y también tenerle fe a un bodhisattva tibetano o ir a un templo budista a meditar, sin más. Porque realmente lo que importa es se entiende que lo que importa es la base, ¿no? Y lo que puede ayudar. El budismo se supone que si nos quiere libres, estamos por encima de creencias y de nacionalidades y culturas. Se trata de que tengamos la mente libre y que huyamos del sufrimiento. Y eso creo y creyó en su momento, creo que el propio Buda, que debería ser algo universal. ¿Y en Córdoba hay alguna escuela? En Córdoba sé que hay comunidades budistas. Yo estoy muy desconectado, pero es por mi propia forma de vivir la espiritualidad. Me pasaba incluso igual cuando, por ejemplo, con 14 años era muy religioso. A mí me gustaba más que ir a misa los domingos. Estaba metido más en un grupo de juventud cristiano también. Y, y a mí y yo siempre era el rarito porque a mí no me gustaba, nos daba mucho la peta con que fuéramos a misa los domingos. Y a mí, personalmente, no me gustaba ir a misa los domingos. No porque tuviera que levantarme temprano, porque lo hacía igualmente. Pero era por el hecho de. Porque, claro, luego yo conocía la historia, bueno, el Evangelio, cuando Jesús critica a los fariseos, y me parecía que ir a misa, yo con 14 años, me parecía que ir a la misa era un ejercicio de fariseísmo, de mostrar, de cumplimiento, de mostrar ahí, mira, soy súper me apilas, capillita, mira, yo con Dios aquí delante. Entonces, pues. Entonces, y claro, para mí era una forma muy interna. Yo prefería ir un día normal, que a lo mejor hubiera misa ese día, pero que fueran los típicos 2 o 3 parroquianos que van siempre. A mí me gustaba ir ese día. Me gustaba a lo mejor ponerme yo en una capillita tranquilito a rezar mis Padres Nuestros, a pedir cosas, tal. Pero no era yo de ir a misa ni de ostentación en la misa. No me gustó nunca eso. Pues por la misma razón no me junto tampoco con comunidades budistas porque caigo en eso. Para mí la fe es una cosa muy personal, muy espiritual y yo pienso que el templo de cada quien, que sí, que las iglesias y las comunidades también son lugares para aprender y puedes dar con personas maravillosas, por supuesto, pero yo creo que la verdadera forma de espiritualidad es interna. O sea, la espiritualidad se vive mucho mejor de puertas para adentro. O sea, cada uno tenemos nuestro templo, en este caso nuestro cuerpo en el que habitamos, la experiencia humana, nuestra casa. Esos son nuestros Los templos, místicos. efectivamente. Los místicos del cristianismo, por ejemplo, vivían así. Y en el sufí igual. Cualquier persona que se decante, que sea más espiritual que religiosa, vive más hacia adentro. Pues en mi caso yo vivo mis creencias y mi espiritualidad de forma muy interna. No tengo ningún problema en compartirla, como es el caso. Lo hemos visto. Exactamente, pero Desde que te conocemos, no has puesto ningún pero ni nada, todo. nada, nada. Pero sí que conoces si hay grupos aquí en lo que preguntaba. Sí, conocer, sí, claro. Ahí yo sé que existe una escuela Zen y sé que existe otra Sangha, me habló de ella Isabel precisamente, pero no sé ni dónde están ni a qué escuela se inscriben, salvo la Zen, que evidentemente es Zen. Y luego y luego, por supuesto, la práctica del budismo, ya sea indirecta, o sea, indirectamente, por supuesto, la podemos encontrar en cualquier dojo de artes marciales tradicionales, que hay un pequeño altarcito, se recitan mantras, se hacen los mudras, que son los famosos gestos con las manos, que son muy raros, parecen que están presentes en todas las tradiciones, y no hay más que ver los cuadros que tienen los cristos que salen así o así, ¿no? Pues los mudras no dejan de ser eso, hay muchos mudras, ¿no? Está, por ejemplo, este, tenemos este por aquí, por ejemplo, de aquí, este de aquí, este de aquí. Son posturas meditativas que, en fin, tienen su intríngulis espiritual, que pueden hacerse o no, porque al fin y al cabo, pues eso, son añadidos, florituras, y no dejan de ser también ataduras para la mente, tal y como yo lo entiendo y como yo lo vivo.
Pues Interesante. Sí, muy interesante. Muchas gracias. Y segundo, tenía un montón, y además lo has hecho muy bien, muy bien. Muy bien, eso no. Pues muchas gracias. Pues Ale, gracias porque es un paso más en la relación que tenemos, que tienes con el espacio cultural, Desde luego, y yo con en gusto el encuentro interreligioso. Y claro, estoy de acuerdo con María, nos has dado una visión que no solamente es saber que el budismo está ahí y que es así, ¿no? Sino creo que todo lo que nos has transmitido del budismo es aplicable desde nuestra fe cristiana o agnóstica o como cada uno vivamos nuestra espiritualidad. O sea que ahí estoy de acuerdo en lo que podemos ser cristianos, budistas, judíos, budistas, porque nos lleva a un estilo de vida que está en la base de compromiso de fe. yo lo digo desde que empecé a saber más sobre el budismo y Buda, yo refuerzo mi teoría de que me encantaría poder tomar un café con Jesús a día de hoy. O sea, Bueno, tú que cualquier, no, pero un café de tú a tú, pero en plan, no desde, a ver, desde el mismo respeto que le podrías tener a un amigo, porque te das cuenta de que Jesús no querría que lo vanagloriara. O sea, Jesús quería tener el mismo respeto que te gustaría que te tuvieran a ti, realmente. O sea, que porque no te insultaran, ni te hablaran mal, ni te faltaran al respeto. Porque la misma historia la misma historia de en su vida lo vemos. En el momento en que le tocaron las narices con perdón con el tema del templo, vamos, le faltó tiempo para sacar la justa y echar allí a todo el mundo, verás tú. Igual, si le pegas un pisotón o una bofetada a un monje budista, pues lo más probable es que te la dé de vuelta. Lógico, normal. O sea, no, o sea, la no violencia implica que tú no la ejerzas activamente. Ahora bien, tampoco se trata, soy budista, pero tampoco soy tonto, como dice aquel. Entonces, si a mí me pega, pues evidentemente yo te voy a Te pegar. defiendes. Exactamente. Aquí ahora mismo, tal y como estamos, podríamos hacer una pequeña meditación Sí, sí. para que veáis en qué consiste. Yo simplemente os voy a guiar, ¿de acuerdo? Bueno, pues para empezar, nos vamos a poner cómodos, ¿vale? Sentados tal cual estamos, no necesitamos ninguna postura y lo que hacemos básicamente es cerramos los ojos y tomamos aire por la nariz y lo expulsamos también por la nariz lentamente. Notamos cómo nos vaciando. Y tomamos conciencia, en primer lugar, de las plantas de los pies. Dónde están situadas, qué tejido las envuelve, qué pisan. Esa misma sensación de observación la vamos a tener hacia las pantorrillas y las rodillas. Las sentimos. Después, esa misma sensación la aplicamos a los muslos y observamos cómo estamos sentados, qué postura tenemos al estar sentados. Notamos cómo también además el glúteo se acomoda al asiento, cómo la baja espalda incluso se puede llegar a reclinar sobre el asiento, si estamos así. Somos conscientes también del abdomen, cómo se va contrayendo y expandiendo a medida que metemos aire. Las manos, si están entrelazadas o no lo están. Esa sensación también la sentimos en el antebrazo, en los hombros que se van relajando. Notamos también cómo el pecho se expande cada vez que respiramos, cómo se contrae. Somos conscientes también del corazón que va latiendo, conscientes de la garganta, desde donde nos expresamos, conscientes de la boca, de los labios, de la cara, de las orejas, de la cabeza, del cuello. Y ahora que somos conscientes, pensamos en que los beneficios de esta meditación, lo repetimos mentalmente, que los beneficios de esta meditación alcancen a todos los seres sintientes, empezando por nosotros e irradiándolo hacia afuera. Ahora, durante un momento, cualquier pensamiento que venga a la cabeza, vamos a dejar que pase. No lo destruimos, no lo alimentamos.
está. Lo dejamos que esté. Fluirán los pensamientos igual, exactamente. Y en ese estado nos imaginamos nuestro lugar de paz. Puede ser una playa, puede ser una pradera, un monte, una cueva, lo que más resuene con vosotros. Y nos vamos a quedar así un momento. Poco a poco nos vamos despidiendo de nuestro lugar de paz. Todo pensamiento igual, no lo destruimos ni lo alimentamos. Está ahí, dejamos que pase. Y ahora volvemos a sentir la cabeza, volvemos a sentir las cervicales, la cara, la lengua, la boca, la garganta, los hombros. Podemos sentirlos, podemos moverlos un poquito para sentirlos. Nuestra espalda, nuestros brazos, el pecho, el abdomen, contrayéndose y expandiéndose, el corazón igual, nuestras manos cómo están, nuestras piernas, nuestros brazos, pantorrillas, los pies. Y cuando estemos listos, tomándonos nuestro tiempo, volvemos a abrir los ojos. ¿Qué tal? Es relajante, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Pues esto es el estado de Zen, la presencia. Estos ejercicios, al menos yo muchas veces, antes de ponerme meditación, Así es. hago estos, porque mi centro me ayuda. ¿Sabes? Se trata de eso, efectivamente. Sí. Fue un ejercicio de estar centrado y aquí ahora. Centrado. Y cuando estamos aquí ahora es cuando pasan cosas. Claro. ¿Y cómo desechan los pensamientos? Pues no es tanto desecharlos, es sencillamente como, por ejemplo, yo ahora mismo en un rato he quedado, en vez de decir, vale, en un rato he quedado, pero en vez de pensar de, ostras, que ya voy tarde, que es que yo, o
tengo al niño en casa de mis padres, o tengo que comprar tal cosa, ¿no? Hay que ver, es que no hay que caer en eso, es decir, tengo que comprar, vale. Cuando estás así, simplemente se va, aparecerá otra cosa. Por ejemplo, lo de tengo que comprar, vale, ya iré a comprar. O me acuerdo del capítulo este que dio hostia, qué risa, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Qué gracioso, sí, sí. En vez de pensar, ostras, qué bueno, y si hiciera yo esto, lo otro, no, no. La mente quieta. Igual que el cuerpo está quieto, la mente tiene que estar también quieta. Decía Buda que, ¿cuál es el beneficio de la meditación? ¿Qué te da, qué ganas con la meditación? Pues ganar no sé si he ganado, pero perder he perdido muchas cosas. He perdido ansiedad, he perdido la obsesión por querer controlarlo todo, el apego, o sea que La loca. efectivamente lo es, efectivamente. Todo lo que te hace cavilar más de la cuenta, el exceso de mente que llaman en el budismo zen, y en las artes marciales, hay un estado que es muon, que significa no mente, no pensar. Claro, Cuando no, tenemos la tele, tenemos todos los móviles, exactamente. constantemente. Pero no pensar de forma consciente, no a través de un trance inducido, a través de algo artificial, alguna cosa que tú puedes llegar tú mismo. O sea, abstraer tu mente o no pensar en decir, si ahora mismo me quisiera concentrar en este vaso de agua, debería, tendré mil cosas en la cabeza que me hace que sea imposible centrarme en simplemente un vaso de agua, pero por poner un ejemplo tonto. Deberíamos ser capaces de concentrarnos simplemente en este vaso de agua. Está sobre esta mesa, tiene 4 o 5 gotas, pero todo lo demás que me atormenta no existe, porque estoy concentrado en este caso, en la meditación estamos concentrados en nosotros mismos. No hay que esperar a alcanzar un trance místico, ni hay que hacerlo con la idea de que Dios de pronto te hable. El Doctor House, no sé si habéis visto la serie, decía que si tú hablas con Dios, estás rezando, pero si Dios te habla a ti, se llama esquizofrenia y tienes que ir a que te vea un médico. Entonces, pues por eso es que... Así que... Si te contesta, tienes que ir al médico, sí. Así que... Pues, ciertamente. Vale, ¿qué tiene? ¿Un niño? Tengo un niño, sí. 7 años tiene ya. Y también ya por preguntar, también lo A ver, él no está bautizado por la sencilla razón de que cuando su madre y yo lo tuvimos tampoco estábamos casados. Entonces, pues, eh, por un ejercicio de coherencia, pero el niño, por ejemplo, va al cole a religión y me ha salido creyente el niño. Ahora el niño, pues, también, el niño se sabe el Padre Nuestro y el Jesucito de mi vida. Lo que pasa es que él ya ha asumido que no va a hacer la comunión porque no puede, pero pues no está bautizado, principalmente, pero él cree igualmente, él tiene fe, digo, pues muy bien, hijo. No me parece mal que lo tengas, claro. Alex, de papá, yo me quiero bautizar. Pues si se quiere bautizar, por supuesto, claro que sí. A mí no me parece mal. Yo lo estoy también, o sea que Pues gracias, Alex. nada, con gusto, de verdad. Continuamos en nuestra relación interreligiosa y caminando juntos. El mes que viene, en marzo, el encuentro será con Quilema Madagascar, que es un cristiano animista. Y nos expresará también, pues, qué es el cristianismo animista. Sí, Sí, ha tocado aquí, de hecho, he tocado con sí, él. sí. El año pasado, hace 2 años, sí. Y también, pues, nos explica qué es el cristianismo animista, cómo lo vive él, etcétera.